Somos Voto Joven. Creemos que para tener una democracia sólida y plural es necesaria la participación de todos. No giles mi derecho. Bienvenidos a una nueva edición de No Gile mi Derecho, un programa de Voto Joven. En los controles se encuentran Melania Ponte y Alejandro Torres, y quien les habla, Wanda Cedeño. Recuerden que pueden seguirnos e interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, @VotoJoven en Twitter y Somos Voto Joven en Instagram, y pueden interactuar y saber un poco más de la programación de la emisora en su cuenta @Piso Humano Derecho. En el marco del Día de la No Violencia, celebrado el 2 de octubre de cada año, estaremos conversando un poco sobre esta ideología, la no violencia o la lucha política, y sabremos cuál es su base y cómo se desenvuelven los movimientos ciudadanos que buscan representarla. La no violencia es una ideología y una práctica ética y política que rechaza el uso de la violencia y la agresión, en cualquiera de sus formas y sin importar la parcialidad política de la que provenga. Se opone al uso de la violencia como método de protesta, práctica de lucha social o como respuesta a la misma violencia, y como propio fin político. Es decir, para lograr un cambio social considera que todo acto de violencia genera más violencia. Se trata de una opción alternativa que pretende de cierta forma humanizar la sociedad por medio del valor y la relevancia de la vida. Desde esta perspectiva, la obtención de los logros en la lucha social es posible porque tiene como basamentos una muy importante idea democrática. Esto es que el poder de los gobernantes no es eterno ni indestructible, sino que depende del consentimiento de la población. Solo los ciudadanos pueden decidir el destino de su país. La acción no violenta busca disminuir este poder, cuando considera que se ejerce injustamente, reiterando el consentimiento y la cooperación de la sociedad organizada. Precisamente, la no violencia es una ideología que representa toda una propuesta positiva para entender los conflictos y transformar la sociedad, sin turbarla demasiado. Desde una perspectiva no violenta, los avances históricos de la humanidad han sido posibles por su capacidad de evolucionar a través de la organización y cooperación ciudadana. Esta idea implica considerar que la violencia y la exclusión no son parte inmanente del ser humano, sino tendencias promovidas por actores históricos con intereses determinados y que poco a poco van dividiendo a la población hasta ponerla en contra. El problema real de la violencia política vendría desde lo más profundo de su núcleo. Esto sería la organización para la violencia, su preparación, justificación y legitimación. Todo esto impide la realización de la persona humana o dificulta la satisfacción de sus necesidades fundamentales. Ante esto, la no violencia plantea un proceso de toma de conciencia para reconocer qué forma puede fortalecer la democracia del país. La no violencia tiene como base una actitud social y personal frente a la vida, el sentirse responsable ante las acciones que podrían ocurrir luego de una manifestación violenta es el principal medio de conciencia que emplean para ello. También tienen como herramienta el rechazo y vacío de las indiferentes formas de discriminación y violencia, la no colaboración con las prácticas violentas, la denuncia de todos los hechos de violencia y discriminación y la desobediencia civil frente a la violencia institucionalizada, así como la organización ciudadana y movilización social voluntaria y solidaria. Este último punto resulta fundamental para el éxito de los movimientos no violentos. De allí que podamos decir con total seguridad que la cultura de la no violencia se enmarca como una forma de luchar por los derechos civiles y políticos, así como los cambios sociales, de modo que garantiza el alejamiento de la sociedad civil de guerras o métodos de autodestrucción. En pleno siglo XXI, diversas ONGs, países y figuras políticas rechazan contundentemente los medios violentos para hacerse del poder en un país o acabar con un gobierno preexistente. Múltiples guerras, conflictos armados y situaciones bélicas nos han llevado a reconsiderar nuestra forma de actuar y de abordar dicha problemática. Nos toca ir a un corte musical y volvemos con más de No Gile mi Derecho.
Me encontré, te encontré, me encontré. Yo no nací en el cerro, me da vergüenza decirlo, pero es cierto. Padre, usted no está sufriendo, mientras duerme y navega están despiertos. En mi cara no he llevado ni un solo golpe, en mi cara no he llevado ni un solo golpe, en mi cara no he llevado ni un solo golpe, en mi cara no he llevado ni un solo golpe. Yo qué derecho tengo de andar por ahí pintando un ángel negro cuando me negué a verlo a los ojos cuando él vino pidiendo. En mi cara no he llevado ni un solo golpe, en mi cara no he llevado ni un solo golpe, en mi cara no he llevado ni un solo golpe, en mi cara no he llevado ni un solo golpe, en mi cara no he llevado ni un solo golpe, en mi cara no he llevado ni un solo golpe, en mi cara no he llevado ni un solo golpe, en mi cara no he llevado ni un solo golpe. Regresamos con No Gile Mi Derecho. Estamos conversando sobre la lucha no violenta. En el bloque anterior conversábamos sobre la base de estos mecanismos de protesta y decíamos que luego de vivir diversas situaciones violentas hemos desarrollado un sentido lógico para evitarlas, pero aún así de exigir nuestros derechos y expresar nuestra voz. Ante las formas más brutales de violencia, como son los métodos militares bélicos y armados, tales como guerras nucleares, guerrillas, holocaustos o terrorismos, la no violencia se expresa de diversas formas, como el pacifismo, o lo que es igual a la no guerra, la objeción de conciencia entendida como no matar por mandato o en nombre del Estado, y muy especialmente como despliegue de todo un conjunto de métodos y procedimientos de lucha político-social no armadas sin uso de las armas de la violencia, pero desplegando otros muchos dispositivos y mecanismos que tienen una relación muy directa con la concepción de poder social y con la interpretación de la conciencia y acción ciudadana. Todo esto se plasma de forma directa en los métodos no violentos. Los más importantes de ellos son la desobediencia civil, que consiste en no cumplir las responsabilidades ciudadanas establecidas por el Estado o cualquier otra ley que se considere que es injusta u opresiva. La desobediencia civil, que probablemente ha tenido una mayor continuidad y repercusión históricas, han sido siempre la objeción de conciencia al servicio militar y a otros trabajos obligados por el Estado. La huelga de hambre se basa en negarse a ingerir alimentos hasta que aquello por lo que se actúa se cumpla. En este sentido, tenemos ejemplos de huelgas de hambre en nuestro país por parte de presos políticos como Franklin Brito, quien incluso perdió la vida durante este método de protesta. Y por último, la manifestación pacífica, que es la más reconocida de todas y consiste en congregar públicamente a las personas que estén en contra o a favor de algo o alguien. De igual forma, la no colaboración, que consiste en negarse a realizar cualquier acto solicitado por el violento.
Aunque pueda parecer algo utópico, los movimientos no violentos han sido empleados a lo largo del mundo, llegando a tener éxito y logrando que las exigencias de la ciudadanía organizada sean no solo escuchadas, sino también cumplidas. Acciones como la Marcha de la Sal, organizada por Mahatma Gandhi, la Primavera Árabe e incluso, ¿por qué no?, la serie de movilizaciones iniciadas en Venezuela durante este año y el 2014 lo demuestran. Usualmente, como sociedad, vemos cómo nos formamos de manera institucionalizada en métodos de coerción y violencia. En cambio, no solemos ofrecer formación en métodos de no violencia, para los cuales no es requerida una preparación mayor, pero sí una conciencia y sentido humano distinto al habitual. En nuestro país se ha desarrollado un gran sentido de conciencia ante el uso de la violencia, lo que ha llevado a que sea dejada de lado por la sociedad y se adopten formas pacíficas y creativas de protesta. Porcentualmente hablando, solo un 15% de los movimientos violentos tienen éxito. En cambio, la no violencia, aunque parezca no ser un camino fácil, garantiza una democracia sólida y plural. Además, la represión ante movimientos no violentos tiene mayor repercusión política y duradera en el tiempo ante las instituciones que la realizan, brindando así cierto sentido de conciencia a largo plazo. En Caracas, la ciudadanía organizada ha logrado crear métodos de no violencia a través de la música, tales como Las Piloneras, que son un grupo de amas de casas dedicadas a protestar cantando sobre el país que desean o ponerle letra al cambio, un grupo de personas que expresan su descontento político a través de sus cantos. Sin duda alguna, hemos entendido que la no violencia es una opción para expresar nuestra soberanía y que el éxito que tenga al ser empleada dependerá directamente de la organización que como sociedad civil tengamos. Sin embargo, además de todos estos mecanismos no violentos, podríamos estar obviando quizás uno de los más importantes, pero casi nunca incluido: un método de protesta no violenta, que resulta parte fundamental de nuestra soberanía, esto es, el voto. A través del voto expresamos directamente nuestra voluntad, alzamos nuestra voz ante aquello que no apoyamos, y lo que es más, encontramos este tipo de protesta garantizada como uno de nuestros más importantes derechos políticos y ciudadanos. Debemos ir a un corte musical, escucharemos Libertad de Berset y regresamos con más de No Gile Mi Derecho. Basta de vivir así.
Volvemos con más de No Gile Mi Derecho. Antes del corte musical, conversábamos sobre el voto como herramienta de la lucha no violenta. El voto, como parte de nuestros derechos políticos, es en sí misma el arma simbólica más importante que como ciudadanos, partes de un Estado democrático y libre, podemos tener. Es en realidad una de las más temidas herramientas políticas por la importancia que su ejercicio otorga a cualquier tema que se quiera abordar. El voto no solo es empleado como parte de la elección de aquel que va a representar a la nación como mandatario. Su uso se extiende a expresiones de voluntad generales. Escoger el destino político de un país es la base fundamental del voto, y este destino puede tener variantes, como adherirse o no a una organización, modificar algún estatuto legal como la Constitución, e inclusive puede englobar la decisión de una parte de la población de ser soberana e independiente al resto del país. Situación que hoy en día vemos con Cataluña y España, y el referéndum que se intentó llevar a cabo este domingo pasado. Ejercer el voto puede tener tanta relevancia que incluso puede conllevar a que un grupo pretenda silenciar este derecho, bien sea a través de la coerción violenta y el uso de armas, o ante simple miedo. Si una simple expresión de voluntad, una escogencia determinada, puede llevar a atemorizar a un grupo de la sociedad al punto de llevarlas a emplear la violencia para disuadir a las personas, podemos ver que en realidad no es cualquier cosa. Un voto es la garantía que como miembro de un país ofreces a la democracia. Es defender en cada decisión el tipo republicano de gobierno sin siquiera llevar a cabo una revolución. No votar implica no solo una responsabilidad política contigo mismo, sino también con cada una de las personas que día a día busca un cambio para Venezuela. Es dejar a la suerte el destino de un país. Destino que, aunque no parezca, desde que tenemos la facultad de votar a los 18 años, nos comprometemos a escribir y a defender, y que afectará a largo plazo a generaciones futuras, llegando incluso al punto de dificultarles a ese futuro sus sueños y aspiraciones. El voto es el mecanismo no violento más fuerte y cotidiano de la lucha no violenta, y el menos reconocido usualmente. Ejercerlo, más allá de ser una decisión personal, debe ser una expresión de la conciencia ciudadana, que como venezolanos debemos tener ante el país que nos ha dado todo, y que aunque no queramos o aunque no nos demos cuenta, le debemos todo. Aunque diversos grupos intenten silenciar nuestra voz ante el voto, al punto de disuadirnos para ejercerlo, atemorizarnos e incluso perseguirnos, debemos recordar que para tener una democracia sólida y plural es necesaria la participación de todos. Y esta participación solo ocurrirá al entender que nuestro voto cuenta de gran manera, y porque cuenta de gran manera, tiene un peso profundo. Es por ello que dejar de ejercerlo es dejar de lado el futuro del país, es dejar de lado la tinta y el papel que un país te ha dado para que ejerzas tu derecho y para que escribas toda la historia que el país requiere de ti. Si bien hoy en día vemos como el voto se ha usado, y no está mal usarlo de esta forma, como un castigo ante aquella posición política con la que no estamos de acuerdo o aquella decisión política con la que no nos identificamos, esta vez el futuro de Venezuela realmente pende de un voto. Votos que no todos podemos ejercer y que no todos vamos a tener la oportunidad de decidir si hacerlo o no. Es por ello que más allá de decidir si ejercer tu derecho al voto, tienes que decidir qué es mejor para tu país. Quedarte callado y no continuar con una lucha no violenta, pacífica, pero que está consagrada en la Constitución, o simplemente dejar ir aquello que te ha dado todo, a tu país. Dejar ir al país que te identifica y que como venezolanos día a día nos preocupamos y vemos cómo muere. Nos toca ir a un corte musical. Escucharemos El Soldado y regresamos con más de No Gile Mi Derecho. Sabía marchar, sabía pelear, era su día de actuar. Un general tenía su camino, seguía, sin mucha opción, sin opinión. Soldados listos, apunten, dijeron, y lo que se acercó era un solo muchacho, el corazón en la mano, sin piedad, con un mensaje que dar, entregado a su honestidad, y no se iba a parar. El soldado no entiende las órdenes
millones que tiene. Antes de actuar él se pone a pensar, ¿y por qué matarlo? Sí, es uno más que siente que han pasado suficientes años en una vida que no tiene nada de sentido. Y si somos hermanos, ¿por qué nos odiamos? Torcido se ha vuelto este intento de vida. El general se avecina, el rifle se lo quita, su orden es la ley, eso lo dijo el rey. Con una bala lista y un ojo en la mira, comienza a recargar. Pues con todo respeto me opongo a esto. El soldado se levanta y la bala lo atraviesa, al suelo cae y con últimas palabras grita: han pasado suficientes años en una vida que no tiene nada de sentido. Y si somos hermanos, ¿por qué nos odiamos? Torcido se ha vuelto este intento de vida que hace varios años ha ido empeorando y lo he permitido. Y ahora te pido que no muera hermano este soldado, que viva la inocencia y que vuelva a nuestra vida. Volvemos con No gile mi derecho. Conversábamos sobre el voto como lucha no violenta o como protesta pacífica. Hoy en día, Venezuela necesita de una lucha no violenta, pero organizada, expresada en votos y en lucha pacífica. Esta lucha pacífica se puede desarrollar en la calle o en mecanismos de protesta creativos, tales como idear una canción, inclusive realizar una pintura. Puede ser un método de protesta que, aunque no nos parezca efectivo, puede crear una conciencia a largo plazo y puede llevarnos al país que todos queremos. De igual forma, el voto necesita ser el agente de cambio para el país que queremos. Necesita ser aquello que utilicemos como herramienta principal para lograr todo aquello por lo que luchamos. Recordemos que lo que deseamos para Venezuela es un cese a la violencia, un cambio radical a todo el modelo político que se ha venido planteando a lo largo de casi 20 años. Modelo que, si bien ha tenido unas bases sociales, últimamente se ha dedicado a basarse en la violencia y la agresión a aquellos que piensan distinto. Venezuela, y creo que todos los venezolanos, merecemos algo mejor. Merecemos un país que se dedique a internalizar cada decisión que se tome y que unidos podamos lograr una paz y un país líder en todo aquello que deseamos. Hoy en día, la violencia es parte fundamental de nuestra sociedad y, aunque no parezca, esto poco a poco nos va quebrando como país. La lucha no violenta fue creada precisamente para evitar esto, para evitar que las personas pierdan su humanidad debido a la violencia y debido a la exposición constante a métodos violentos de tomar el poder. Hoy en día, Venezuela necesita ese cambio. Necesita empezar a pensar más en métodos de protesta no violenta, que más allá de ser basados por el marco del Día de la No Violencia, deben ser basados por lo que queremos como futuro, por aquello que nos identifica y que realmente forma parte de nuestra humanidad, el sentido de paz y de pertenencia a una sociedad unida. Venezuela necesita unión y paz, y esta unión y paz solo se va a lograr si como sociedad organizada logramos encontrar la manera de protestar y de hacer oír nuestra voz a través de métodos no violentos. Quizás pueda parecer un camino difícil de recorrer, pero poco a poco veremos cómo el país que queremos va tomando forma a través de estos métodos de no violencia. Ya nos toca despedirnos, pero antes queremos recordar que para tener una democracia sólida y plural es necesaria la participación de todos. De igual forma, queremos agradecer a Melania Ponte y a Alejandro Torres por manejar la consola,
y recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales @votojoven en Twitter y @somosvotojoven en Instagram, y mi cuenta personal @wandajcm, y las redes de la emisora @piso humano derecho. Nos vemos en una próxima edición de No Gile Mi Derecho.